Bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos aquí en su programa Aprende Astrología y Tarot, haciendo referencia al Reino de Prusia y Carlos Marx. Reino de Prusia, cuyo fundamental precursor fue Federico el Grande, y por supuesto marcado con su gran símbolo, el águila negra. Tenemos aquí su carta astral, Sol en casa 11, marca al gobierno y al pueblo. Aquí está el Sol en la casa 11. Venus en casa 9, aquí tenemos la casa 9, aquí está Venus. Tiempos favorables para la difusión escrita, según la astrología mundana. Júpiter en casa 12, aquí tenemos la casa 12. Se intenta controlar, aquí está Júpiter, se intenta controlar con la fuerza a los enemigos. Tenemos aquí al Reino de Prusia, Saturno en casa 12, aquí está la casa 12, aquí está Saturno. Un gobierno que puede tener malas asociaciones. Urano en casa 4, aquí está la casa 4, herramientas para que el pueblo avance, aquí está Urano en casa 4. Neptuno en casa 1, aquí está la casa 1, aquí está Neptuno. Se puede acentuar la religiosidad en las diferentes clases sociales. Aquí tenemos la cartografía del Reino de Prusia. La luna asciende sobre Prusia, otorga inestabilidad y gran ambición. Recordemos que Prusia pierde la Primera Guerra Mundial, siendo verdaderamente un imperio de más de 7 países actuales europeos, y no conforme con eso, prácticamente su legado queda disuelto después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, tenemos a Carlos Marx. Vamos a ver la carta natal de Carlos Marx. Tenemos a Sol en Tauro. Aquí está el Sol en Tauro, lo ven en pantalla. Sol en Tauro, fortaleza para mantener un criterio. Sol conjunción Luna, aquí está el Sol, aquí está la Luna. Los ataques del entorno serán constantes. Sol trino Júpiter, aquí está el Sol, aquí está el trino con Júpiter. Imponerse a través de los libros contundentes es parte de su legado. Seguimos con la carta natal de Carlos Marx. Para mí es verdaderamente emocionante porque he compartido las teorías de Carlos Marx en clase, especialmente en la unidad curricular Sociología General en la universidad. Hablar de Carlos Marx es hablar de la dialéctica marxista, es hablar del manifiesto comunista, es hablar del capital. Teorías que verdaderamente son relevantes y merecen ser estudiadas a profundidad. Tenemos Sol sextil Saturno, avanzar en medio de la opresión social. Aquí está el Sol y aquí está el sextil con Saturno. Tenemos a Mercurio en Géminis, aquí está Mercurio, aquí está Géminis. Discernimiento para señalar las mentiras en los sistemas económicos. Hay que recordar que esos pensadores de ese tiempo tenían un gran discernimiento, evaluaban los opuestos, evaluaban los antagonismos, las posiciones antagónicas. Si no, recordemos a Pareto con su diagrama de Pareto, que todavía utilizamos inclusive en materias, en unidades curriculares como administración de la producción, en el cual él nos decía que el 80% de los problemas sociales eran causados por el 20%. Es decir, el 20% de la realidad generaba un 80% de problemas. Normalmente ese 20% estaba asignado a una distribución desigual de la riqueza, en donde el 20% de las personas tenía el 80% de la riqueza, y eso, según su visión, generaba desigualdad. Elementos estos que hoy en día vemos vigentes. Vemos el pensamiento vigente de estos grandes pensadores en la actualidad.
Hay que hacer referencia en esta dialéctica, en esta dualidad, en este antagonismo, en esta oposición a la dialéctica marxista. Hay que hacer referencia a la visión de Carlos Marx en cuanto a lo que eran las luchas de las clases sociales que pueden ser antagónicas, llámese el proletario, el proletariado y la burguesía. Tenemos a Luna en Tauro, la fuerza bruta no es suficiente para detener su voluntad. Aquí está la Luna y aquí está Tauro. Tenemos que hacerle la cartografía a Carlos Marx. Yo creo que es justa y necesaria. Sí, señor. Tenemos a Neptuno y Saturno cómo ascienden cerca de la región natal de Carlos Marx. Le otorga a Carlos quizás esta sombra de Neptuno y Saturno, esta sombra astrológica que estamos observando, este ascenso de esta línea, le otorga a Carlos Marx una personalidad fuerte para imponer teorías a través de su pensamiento profundo. Pensamiento profundo, ¿por qué? Tenemos que hablar entonces del manifiesto comunista, del Capital. Y hemos dicho, hablando de pensamiento profundo en las universidades, ha sido tema de debate, que quizás en la actualidad los sistemas políticos que promueven el marxismo, uno de los debates que se tiene es ver si se está aplicando de manera fidedigna cuando se habla nada más y nada menos de la utopía del marxismo, ese estado utópico de felicidad social. Allí lo tienen, tenemos nada más y nada menos, en esta parte del programa tenemos que aprender tarot. A Carlos Marx le aparece la carta de la indecisión. Hay que tener claro, cuando se habla de la carta de la indecisión asociada a Carlos Marx, su gran capacidad para abordar su orientación hacia la filosofía, su orientación hacia la escritura, su orientación política muy marcada, pero sobre todo su visión jurídica, su orientación también hacia los elementos del derecho. Vemos una persona verdaderamente, desde esta perspectiva, la carta de la indecisión polifacética. A Carlos Marx le aparece la carta de la comunión. Una persona que es capaz, tiene gran capacidad investigativa. Esta carta habla de la gran capacidad filosófica, pero es una carta que hace referencia a que no es una persona que solo se queda en el elemento de las ideas, es una persona que es capaz de llevar a tierra y unir el cielo con la tierra, la teoría con la práctica para hacerla una realidad. Le está apareciendo a Carlos Marx en pantalla la carta de la soledad. Esta carta hace referencia a su capacidad para profundizar en su pensamiento, pero también para profundizar en el dolor de las personas, en las desigualdades imperantes, con una visión realmente a largo plazo. Le está apareciendo a Carlos Marx la carta de la recapacitación. Sin duda alguna, cuando se habla de la dialéctica marxista, hay algunos que han llegado a decir que en el marco de la dialéctica el marxismo se puede errar y recapacitar, se puede errar y corregir. Entonces está, en cierta forma, esta visión de la vida de ensayo y error quizás otorga un soporte psicológico. Yo considero que esta teoría tiene en el fondo de alguna manera un soporte psicológico importante, porque aquellos que en el marco de la dialéctica marxista acepten el ensayo y el error en los eventos sociales, en la política económica, entonces eso les permite un nivel de perfeccionamiento superior, y entonces allí se justifica la utopía del marxismo, una sociedad utópica, y se puede justificar también el fin a largo plazo de los objetivos. Tenemos que hablar que a Carlos Marx le aparece la carta de la búsqueda.
una persona que realmente tuvo capacidad para asociarse con los vínculos sociales de su entorno, promover sus ideas abiertamente para tratar de aclarar las cosas que él consideraba que era relevante aclarar y definitivamente señalar sus ideas y dejar por escrito bien en claro sus ideas. Yo considero que esta carta de la búsqueda está haciendo referencia al legado histórico para la humanidad que dejó este gran pensador, que por cierto muy criticado porque quizás surge como la antítesis de Adam Smith, de la teoría del capital, y bueno, viene a señalar ciertas situaciones que todavía hoy en día hay personas que toman como bandera las teorías marxistas para defender, digamos, lo que es su visión, su postura y lo que es su participación dentro de la sociedad, bien sea como proletario, bien sea como burgués, es decir, bien sea como, en el caso de la burguesía, dueño de los medios de producción, o en el caso del proletariado, aquel que a partir de su mano de obra, de su esfuerzo personal, va a crear, utilizando los medios de producción de la burguesía, va a crear la plusvalía, ¿ok?, para que el estatus social de, digamos, de la burguesía se mantenga con el paso del tiempo. Verdaderamente fascinante hablarles, amigas, amigos, de Carlos Marx, un autor que se pierde de vista su legado para la humanidad. Hoy en su programa Aprende Astrología y Tarot con Enrique, espero haya sido de su agrado esta investigación profunda que hemos realizado. Recuerden que estoy para apoyarlos desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y desde mi grupo de Facebook Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos.